Buenas, espero que estén todos bien y continuamos con microbiología ambiental. En esta ocasión para aprender un poco más de la siembra y de la observación de los microorganismos. ¿Qué significa siembra? La siembra sería colocar el material bacteriológico en el medio de cultivo que ya hemos preparado previamente para promover su crecimiento, su desarrollo y su multiplicación. El resultado entonces de esta siembra se llama cultivo. Una vez que se haya preparado ese medio de cultivo que habíamos hecho previamente, puede ser inoculado. O sea que cuando está listo ya, eso puede ser inoculado, es decir, se pueden añadir los microorganismos. Se tratará de un cultivo que contiene un solo tipo de microorganismo. ¿Por qué un solo tipo de microorganismo? Porque el medio de cultivo está preparado exclusivamente con los nutrientes necesarios para ese tipo de microorganismo. Un cultivo puro, ¿cómo sería un cultivo puro? Son aquellos que contienen un solo tipo de microorganismos. ¿Cuál es su característica principal? Es que todas las colonias, ¿qué son colonias? Las colonias son los puntitos que se ven aquí en esta parte de este medio de cultivo. Estas colonias tienen que ser iguales, tanto en forma, tamaño y color. En este ejemplo se ve que las colonias son iguales. En este cultivo, en esta caja de Petri, estas colonias son iguales a las demás, al resto, en cuanto al color y el tamaño. Entonces esto es una característica de un cultivo puro. Y al microscopio también tiene que tener un aspecto común, o sea, de este preparado vamos a ver cómo luego se lleva para la observación, y al microscopio tienen que tener el mismo aspecto. Y para teñirlas también tienen que tener las mismas propiedades. Teñirlas, dice, se tiñen también, es una técnica también para observar las estructuras de ese microorganismo. Entonces se hace la tinción justamente para poder ver de cómo es estructuralmente. Las técnicas de siembra. ¿Cómo se hace una siembra? Primeramente sabemos que todos los materiales que vamos a estar utilizando deben estar esterilizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que haber ningún contaminante de por en medio. Se tiene que prever todas las normas de esterilización posible en el lugar de trabajo. Para medio de cultivos líquidos pueden sembrarse con asa microbiológica que tiene esta formita. Generalmente las de metal, o sea, las que tienen punta metálica, pueden ser reutilizables. Entonces en el momento de sembrarse, la parte de la puntita aquí se pasa por el fuego para esterilizarlas, o sea, para desinfectarlo completamente. Entonces esto sería el asa microbiológico. Un hisopo que es parecido al cotonete pero que es más largo, y generalmente una vez que se toma la muestra se guarda en este pequeño tubo para que no pueda ser contaminado con el ambiente, y con una pipeta. Entonces esto permite adquirir una pequeña porción de lo que querramos inocular. ¿Y cómo se hace esto? De la siguiente manera. Tenemos que tener siempre el asa disponible. En este caso va a ser un asa de metal. ¿Por qué? Porque esto puede ser reutilizado posteriormente. ¿Y se esteriliza de qué manera? A través del fuego. Este es un mechero de Bunsen que está encendido, y el fuego lo que hace es esterilizar el asa, la punta del asa que va a ser introducido dentro de este tubo que contiene la muestra, y se dispone esto al siguiente tubo que contiene el nutriente necesario para este microorganismo. Entonces se introduce aquí de nuevo, y una vez que el material esté aquí adentro se tiene que tapar el tubo. ¿Y qué se hace con el asa que tocó la muestra? Se tiene que esterilizar de nuevo a través del flameado. También existen asas que son desechables, que son de plástico, entonces cuando se utiliza todo esto se desecha.
pero los que son metálicos tienen la función de ser reutilizables. Para las muestras que son semisólidas, generalmente se puede introducir también el preparado, los nutrientes dentro de tubos. Entonces se le recuesta un poquito al tubo para que obtenga esa consistencia gelatinosa y se quede de esta manera, ¿verdad? Entonces también se inocula con asa o con pipeta. Y aquí de nuevo se flamea la punta del asa metálica para esterilizarlo, para eliminar cualquier tipo de microorganismo indeseable. Se introduce dentro de la muestra y entonces allí se comienza a sembrar, o sea, a inocular. Se pone entonces allí el microorganismo encima del nutriente para que pueda crecer posteriormente. Entonces se flamea el asa, la punta del asa, se introduce dentro de la muestra. Entonces el pequeño material que sacamos aquí de la muestra se introduce dentro del tubo que contiene ya aquí el medio, o sea, el nutriente requerido. En este caso es inclinado, o sea, solidificó en forma inclinada porque se le acostó un poco al tubo para que a temperatura ambiente quede de esa manera. Entonces aquí dice siembra en zigzag porque el asa se lleva en forma de zigzag por encima del medio. Entonces queda aquí ya cultivado nuestra muestra y se tiene que taponar esto y se le deja un tiempo para su posterior crecimiento. Y para aquellos que son sólidos, sabemos que contiene mayor cantidad de agar. También la siembra es con asa. La diferencia es que aquí el medio preparado, o sea, el nutriente preparado, se introduce en la caja de Petri, o sea, en este material, ya sea plástico o de vidrio. También se siembra con el asa. Entonces se esteriliza la punta del asa metálica para eliminar lo indeseable de la muestra. Se quita una pequeña porción y se destapa la caja de Petri y se va inoculando de esta manera. Entonces se puede tener aquí un inóculo inicial en forma de estrella, o sea, en forma de zigzag, así, y aquí otro segundo grupo, otro grupo y por último otro grupo. Entonces vamos a tener un mismo cultivo de varias formas en estrías. Entonces aquí se ve ya luego de un tiempo el crecimiento en colonias de las bacterias en un cultivo sólido. Y para aquellos microorganismos que necesitan oxígeno, o sea, sería el tipo de crecimiento con relación al oxígeno. Aerobios serían aquellos que necesitan de oxígeno para su crecimiento. Entonces van hacia la superficie exclusivamente su crecimiento de aquellos aerobios. ¿Por qué? Porque necesitan un poco de oxígeno, una buena cantidad de oxígeno para su crecimiento. Entonces van hacia la superficie. Aquellos anaerobios que no necesitan de oxígeno para su crecimiento, entonces van hacia el fondo. Para los facultativos que crecen en condiciones anaerobias y aerobias determinadas, ¿qué significa eso? Que algunos sí necesitan oxígeno y otros no necesitan oxígeno, entonces están dispersos en todo el material del tubo. Para los microaerófilos que requieren de oxígeno como un aceptor terminal, pero no se desarrollan en la superficie los medios sólidos con aire, o sea, para iniciar su crecimiento necesitan un poco de oxígeno, pero que no es necesario que crezcan exclusivamente en la superficie. Y para los anaerobios aerotolerantes que no pueden usar oxígeno para crecer, pero toleran su presencia, o sea, ellos no tienen ningún inconveniente de que haya o no oxígeno. Entonces aquí no pueden usar oxígeno para crecer, pero toleran su presencia, o sea, igual. Luego del crecimiento de nuestros microorganismos debemos de observarlos para poder identificarlos. Necesitamos entonces de un microscopio para su posterior observación. Y pueden ser de los exámenes en fresco. ¿Qué significa eso? Que directamente una muestra nosotros podemos llevar al microscopio a observarlo, no es necesario hacer un cultivo previo. Por ejemplo, una muestra de un agua estancada o de un arroyo que contiene
contaminantes alrededor, entonces sacamos la muestra directamente de allí y hacemos un examen en fresco. Un examen de preparaciones coloreadas, ¿qué significa eso? Que necesita de un agente químico, que sería en este caso el tinte, o sea, la tinción a través de colorantes para poder observar, para que coloreen las formas de las bacterias. Y el estudio de la movilidad bacteriana, que también nosotros necesitamos ver si es que estas bacterias hacen movimiento y qué tipo de movimiento. Bueno, la de tipo examen en fresco. Entonces tenemos aquí colectada la muestra. En este vaso precipitado tenemos nuestra muestra, ya sea de un arroyo contaminado, un estanque o del material que nosotros necesitemos. Entonces con la ayuda de un gotero, entonces sacamos la muestra del envase que contiene lo que querramos observar. Posteriormente se hace gotear la muestra sobre una lámina y se cubre con la laminilla, y entonces no es necesario que la muestra esté teñida y directamente vamos a observar los microorganismos que contiene nuestra muestra. Es bastante sencillo. Para aquellas que necesitan tinción, o sea que sean coloreadas, tienen una serie de pasos previos a la tinción, que serían: primero, la preparación de frotis. ¿Cómo se prepara un frotis? Significa entonces que hay que depositar la muestra sobre nuestras láminas, o sea, sobre un portaobjetos, y extender. Una vez extendida esta muestra, vamos a esperar que se seque y luego hay que hacer la fijación. Una vez entonces que tengamos todo preparado aquí nuestra muestra, la fijación se hace bajo un flameado, es decir, que abajo de nuestra lámina se encuentra una llama que hace que se fije sobre la lámina el material, y posteriormente se lleva a tinción. Se tiñe esto, se pone sobre el material y luego se lava y se seca, y directamente entonces ya se puede observar que vemos aquí aquellos microorganismos que son coloreados. O sea, se aprecia mejor ese microorganismo si previamente se hace una tinción. Vemos aquí un ejemplo entonces que sería la coloración Gram. Las bacterias Gram positivas y negativas se tiñen de manera distinta debido a las diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares. ¿Cuál es la diferencia entre Gram positivas y Gram negativas? Sería la estructura. Aquí tenemos a la bacteria Gram negativa, que tiene una sola capa, aquí se observa, de peptidoglicano, y la Gram positiva tiene varias capas entrecadenadas de peptidoglicano. Entonces la diferencia en el momento de teñirse a las Gram positivas y Gram negativas sería debido a esta estructura de peptidoglicano. Las Gram positivas se van a teñir entonces de azul violeta y son resistentes a la decoloración, y las Gram negativas se va a teñir de rojo rosa y que retiene la coloración. Entonces la coloración tiñe algunas estructuras de las bacterias. En este caso de las Gram negativas y las Gram positivas sería por la presencia de peptidoglicano, que sería una sola línea para las Gram negativas, y para las Gram positivas serían varias capas entrecadenadas. Para la tinción simple, que utiliza un solo tipo de colorante y sirve para reconocer la estructura y la morfología. ¿Cómo se hace? Se prepara primero la muestra, se extiende, se seca al aire, se hace el fijado a través de la llama debajo de la lámina que contiene la muestra, se tiñe, se lava y se observa al microscopio. Y para la diferencial, que tienen varios colorantes combinados que reaccionan de acuerdo al tipo de colorante. Entonces en una muestra se puede tener varios tipos de microorganismos y se tiñen de acuerdo a la estructura y al tipo de colorante. Y por último sería para el examen de movilidad bacteriana. Esto permite entonces la observación de una pequeña cantidad en suspensión de los microorganismos. Esto se llama la técnica de la gota pendiente. ¿En qué consiste? En colocar la muestra en suspensión gracias a la lámina que está aquí. Un poco tiene la formita aquí para que se forme entonces la gota. Vaselina para poder formar este espacio entre el cubo objeto.
y así entonces se puede llevar a observar la movilidad de las bacterias dentro de esta muestra.